Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nosotros tenemos Biblia, tenemos tradición y tenemos historia. ¿Cómo saber qué pasó después de la muerte, con la muerte del último apóstol? Una vez que murió el último apóstol, ¿qué pasó con la iglesia? Murió Pedro, murió Pablo. ¿Qué pasó con esa iglesia? Pues resulta que estos apóstoles hicieron discípulos y estos discípulos a su vez hicieron otros discípulos. Y en aquella época pues aparecieron unos hombres muy inteligentes, unos hombres bastante conocedores de la realidad de Cristo. Fueron excelentes discípulos de los apóstoles, aprendieron el mensaje de salvación y entonces empezaron a escribir. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos qué pasó después de la muerte del último apóstol? Hombre, por lo que escribieron estos apologistas o padres apostólicos, padres de la iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes lo que escribió un señor llamado Justino, San Justino Mártir. Nació en el año 100 y murió más o menos en el año 165. Fue un gran apologista, defendió la fe católica y defendía la Eucaristía. Entonces voy a compartirles a ustedes, queridos hermanos, cómo se vivía la Eucaristía, cómo se experienciaba la Eucaristía, para que usted se dé cuenta que eso que dicen los hermanos separados, que la Eucaristía fue un invento de la Iglesia Católica en el siglo XII, es totalmente errado. Por eso la historia es el punto flaco de los hermanos protestantes. Cuando los hermanos protestantes se les enfrenta y confronta, más bien, con la historia, se diluyen. Es como la kriptonita para Superman. Se deshacen. ¿Qué decía San Justino Mártir? Esto escrito fue antes del año 165, una época muy temprana. La Sagrada Escritura la vimos a tener ya completita en el año 382 y este documento que voy a compartir con ustedes es antes del año 200. Dice así: a nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración y no vive como Cristo los enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados evangelios, nos cuentan que así les fue mandado. Cuando Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, y dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos siempre unos a otros estas cosas. Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de los que no los tienen. Y permanecemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas, alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Puede darse cuenta usted, querido amigo católico, como San Justino Mártir porque fue echado a los leones dentro de la persecución tan pavorosa en aquellos primeros siglos, en la persecución a los cristianos, pues fue apresado y llevado a la muerte de esa manera. Pero escribió y defendía la fe y dejó escrito lo que la comunidad cristiana en los primeros siglos, en los primeros años, vivía y asumía la Eucaristía, lo que es la misa. Vamos a comparar este dato histórico de San Justino Mártir y lo comparamos con la misa que celebramos hoy y se ve el pleno desarrollo. Se cumple el mandato del Señor, que tomando el pan y tomando el vino, los bendijo, ¿no? Partió el pan y dijo: hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva, ¿no? Porque mi pan es verdadera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo mismo que dice San Justino Mártir en este documento. Por favor,
que cuando le vengan a usted a decir los hermanos separados que la Eucaristía no está en la Biblia, es pura mentira. Que la historia no habla de eso, es pura mentira. Habla muy temprano. Y cuando le digan otra mentira más, que fue un invento de la Iglesia Católica en el siglo XII, usted ya sabe qué decir. San Justino Mártir, apologista de la Iglesia Católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.